Soy Sandra Quisadenava y es un gusto poder saludarte. Pertenezco a la Iglesia de Cristo en México, región Benito Juárez. Esto es Unidas Brillando por Dios. Estamos estrenando una nueva sección en donde podrás encontrar clases hechas por mujeres para mujeres. Hoy iniciamos nuestra primera serie que se titula ¿Quién dicen que soy? Esta es una pregunta que el mismo Jesús hizo a sus discípulos mientras los estaba entrenando para la Gran Comisión. Jesús y sus discípulos ya tenían una relación estrecha para este momento. Ellos habían escuchado de Jesús sermones sorprendentes, predicaciones frescas, novedosas, enseñanzas que ellos nunca habían escuchado antes. También habían visto a Jesús hacer milagros sorprendentes, sanaciones poderosas, levantaba enfermos, sacaba demonios. Era impresionante ver a Jesús actuar y cómo trataba a la gente, a los niños, a las mujeres, a los enfermos, a los menos afortunados. Él tenía un trato cálido, amoroso, compasivo. Esto tenía a sus discípulos atónitos. Veían en Jesús un hombre completamente diferente, aunque a veces también tenían algunas dudas. Es en este momento en donde ellos tuvieron este tipo de situaciones en su corazón. Antes de hacer esta pregunta, estaban pasando por uno de esos momentos difíciles. Resulta que se les había olvidado la comida para poder comer con Jesús. Entonces Jesús aprovecha el momento y empieza a darles una enseñanza. Empieza a hablarles de la levadura que fermenta el pan. Estaba tratando de explicarles de la enseñanza de los religiosos de aquella época daban a la gente a su alrededor y les estaba diciendo tengan cuidado con esa enseñanza. Pero los discípulos estaban muy preocupados por qué iban a comer y qué es lo que iban a hacer si no tenían lo necesario para satisfacer sus necesidades. Entonces Jesús hace un alto porque se da cuenta que estaba enfrentando un momento muy importante en la vida de sus discípulos. Jesús estaba enfrentando el olvido en sus discípulos, porque al parecer habían olvidado que apenas unos días antes Jesús había dado de comer a 4,000 y 5,000 personas con tan solo unos cuantos panes y unos cuantos pescados. También estaba enfrentando Jesús su incredulidad, porque aunque ya había hecho ese milagro una vez, 2 veces, parecía no bastarles. Y 3, también Jesús estaba enfrentando su ignorancia, porque aunque habían convivido con Él, parecían conocerlo muy poco. Esto tenía a Jesús un poco preocupado. Es entonces cuando llegamos a Mateo 16, del 13 al 20, en donde estaremos estudiando el día de hoy. Y dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Es decir, alguien como Juan el Bautista, alguien que predicaba sobre el arrepentimiento, un hombre honesto, un hombre íntegro. Así veían a Jesús. O alguien como Elías, este gran hacedor de milagros, porque parecía que en donde Jesús se paraba, allí sucedía un milagro. O alguien como Jeremías o algún otro profeta, alguien que conocía bien las Sagradas Escrituras y eran muy buenos expositores de las mismas. Así era también Jesús. Eran personajes poderosos, importantes y famosos de su época. Pero cuando los comparaban con Jesús, realmente estaban subestimando quién era Jesús. Estaban tratando de darle cierto crédito y honor a Jesús, pero se quedaban muy cortos para describir quién era Jesús. Pero bueno, eso era la opinión de las personas. Jesús quiere ir más a lo profundo del pensamiento de los discípulos, y es cuando llegamos al versículo 15, que dice así: ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Está bien lo que sus discípulos explicaran lo que otras personas creían de Jesús, pero esta pregunta era más bien personal, particular, individual. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Jesús había pasado un buen tiempo entrenando ya a estos discípulos.
La opinión que ellos tuvieran de Jesús ahora debería de ser algo más distinta de lo que la gente pensaba, ¿no crees? Y yo creo que también así es para nuestra vida, querida hermana. Yo pienso que todos los días respondemos a esta pregunta. ¿Y tú, quién dices que soy? ¿Sabes cómo? Con nuestros actos, con nuestros hechos. Porque si nosotras creemos en que Jesús es quien Él dice que es, eso afecta profundamente nuestra vida y nuestra conducta para mejorar, para nuestro bien. ¿No lo crees? Así que así tenemos a los discípulos, tratando de explicarle a Jesús quién era Él. Y entonces en el versículo 16, Simón Pedro le responde a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Quizás, hermana, en el primer momento, cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos fueron con una actitud de obediencia. Para Pedro, Jesús significaba quizás un maestro, alguien a quien seguir, alguien con quien estar y aprender de él. Pero conforme pasó el tiempo, el mismo Pedro también se dio cuenta de que Jesús no era un hombre, de que Jesús era el Hijo de Dios, que era el mismo Dios que estaba bajando del cielo y estaba caminando a su lado. Esto era una revelación. Por eso, en el versículo 17 vemos a Jesús que le dice: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Es decir, esta revelación que tuvo Pedro no fue dada porque a él se le ocurrió, sino que esta revelación Dios mismo la puso en su pensamiento, la puso en su corazón, la puso en su alma. Dios se la estaba revelando. Y así, hermana, ha sido para nosotras. Jesús se ha revelado a nuestras vidas. No tenemos por qué sentirnos orgullosas acerca de la fe que tenemos. Esta fe, igual que la de Pedro, es un don de Dios para nuestras vidas. Nos la ha regalado, nos ha abierto el entendimiento del corazón y nos ha abierto los ojos a una manera diferente de ver a Jesús. Nuestra fe ha sido una revelación de Dios. Si no, recuerda, cuando tú llegaste a la iglesia, cuán cerrada, cuán ignorante, cuán opacada estabas en el corazón. Recuerda cómo Jesús entró a tu corazón, lo abrió, le hizo una cirugía y entró y te conquistó y te amó y te cambió y te tomó para enseñarte un camino diferente. Ha sido una revelación en tu vida. Pero sigamos leyendo en el versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro. Esta palabra viene de otro vocablo que se llama Petros y significa una roca suelta. Continúa diciendo, y sobre esta piedra significa de otro vocablo que es Petra, que significa roca grande. Este borde rocoso en donde el hombre prudente puede construir su casa, como dice en Mateo 7:25. Entonces le dice Jesús: y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Es decir, le estaba diciendo a Jesús: tú vas a ser una piedra muy importante, una piedra viviente en la edificación de mi iglesia. Pero sobre lo que tú has dicho, sobre tu revelación, yo voy a poner y será el fundamento para mi iglesia. Allí voy a construir mi iglesia. No es sobre el hombre, sino sobre la revelación de que Jesús es el Mesías. ¿Sabes, hermana? Por eso es tan importante conocer quién es Jesús. Entender bien quién es Jesús, porque es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestras creencias. Si no conocemos bien quién es Jesús, nuestra fe puede ser endeble, nuestra fe puede ser frágil, incluso nuestra construcción puede caerse en cualquier momento al no tener el fundamento correcto. Y Jesús termina diciendo en el versículo 19 y 20,
Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús da esta orden? Y tenemos dos teorías para esto. Uno, porque el mundo todavía no estaba preparado para recibir esta revelación, pero también porque los discípulos todavía no estaban preparados para dar a conocer correctamente esta revelación. Todavía Jesús no había muerto y no había resucitado. Ya pronto pasarían por este proceso y entonces estarían preparados. Y dos, el Señor hace este pedido porque no quería ser conocido por el intelecto solamente. Lo que Él deseaba es que tuviéramos una relación cercana con Él y así pudiéramos descubrirlo. Hermana, para ti y para mí fue lo mismo. Él se acercó a nuestro corazón y empezó a hablarnos. Hemos visto cómo Él ha actuado en nuestro corazón e incluso en la vida de otros. Pero la pregunta, hermana, ¿Él se te ha revelado? Él te ha conquistado, su palabra te ha traspasado. Hermana, Jesús es mucho más que sus hermosas cualidades, es mucho más que un maestro, que un amigo, que un protector. Él es el Hijo de Dios. Si pudiéramos hacerle una entrevista a Jesús y le preguntáramos, ¿quién eres? ¿No sería fenomenal escucharle? Bueno, pues a través de estas 9 clases de la serie ¿Quién dicen que soy?, el mismo Jesús nos irá respondiendo a esta pregunta. Así que no te pierdas todos los lunes una clase más de esta serie que será impartida por varios ministros de la iglesia. Pero para terminar quisiera dejarte con esta pregunta. ¿Y tú, quién dices que es Jesús? Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.